Bienvenidos a esta clase sobre la materia Teorías del Aprendizaje. En el día de hoy vamos a hablar sobre los factores que facilitan el aprendizaje. Les habla la profesora Judith Torrealba, quien hará una breve introducción y el desarrollo y finalmente el cierre sobre esta clase relativa a los factores que facilitan el aprendizaje. Debe reseñarse que para poder hablar de los factores que facilitan el aprendizaje, debemos de partir de que existen 6 tipos de factores que la amplia gama de bibliografía a nivel de lo que son las teorías del aprendizaje nos ha señalado. Debe reseñarse que factores como la motivación, las actitudes intelectuales, los conocimientos previos, las técnicas de estudio, los factores ambientales y los factores internos repercuten de sobremanera en el modo de cómo se va a facilitar llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Sin embargo, al hacer un desarrollo de cada uno de estos aspectos, debemos señalar primeramente como primer factor de estudio la motivación, entendiendo de que aunque la motivación puede estar presente en los diferentes tipos de teorías, como el conductismo, el cognitivismo, el aprendizaje social, constructivismo, aprendizaje experiencial, inteligencias múltiples y habilidades del siglo XXI, no es menos cierto que uno de los factores que menos influye en la teoría en lo que tiene que ver con el desarrollo de la motivación es el conductismo, dando sobre todo más un valor preponderante al cognitivismo y al constructivismo, dado que tanto el cognitivismo y el constructivismo conjuntamente con el aprendizaje experiencial e inteligencias múltiples permiten llevar a cabo a que la motivación como un impulso del sujeto en busca de una mejora de vida se vean desarrolladas áreas como la psicomotora y la socioafectiva, donde por medio de esta motivación puede haber una mejor creatividad, una mejor automatización y una mejor imitación como elementos de la taxonomía, haciendo énfasis en lo que nos señala la famosa taxonomía de Bloom, la cual explicaremos más adelante, y que en las áreas socioafectivas la misma puede llevar a que dicho impulso en tratar de ser o un mejor sujeto o una mejor persona hagan de que se obtenga una mejor valoración y una recepción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significaría que en este primer factor, que es la motivación, estas teorías mencionadas, así como las áreas y sus respectivas taxonomías, son las que señalan este tipo de repercusión. En un segundo aspecto, al hablar sobre los conocimientos previos, tenemos que hacer mención sobre todo al tema de lo que tiene que ver con el constructivismo. ¿Por qué? Porque los conocimientos previos son aquellos conocimientos de naturaleza empírica que están presentes en el educando, en el discente, y que lógicamente van a ayudar para poder llevar un impulso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en el aprendizaje experiencial, en las inteligencias múltiples y sobre todo en el constructivismo, donde se pueden observar este tipo de teorías reflejadas en estos conocimientos previos, donde el área psicomotora, en lo que tiene que ver con la creatividad y con lo que tiene que ver con las respuestas, puede generar tanto en el área psicomotora o en el área socioafectiva, puede generar el establecimiento de una mejor taxonomía, dado que el sujeto tiene una formación previa que le permite poderla complementar con los nuevos conocimientos que va a adquirir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que al tener la experiencia junto con el nuevo conocimiento va a construir una nueva idea o una nueva realidad de lo que hasta ese momento eran sus saberes. En un tercer factor bastante importante, encontramos las actitudes intelectuales. En las actitudes intelectuales debemos de hacer mención al cognitivismo y lógicamente a las inteligencias múltiples, dado que aspectos como la concentración, aspectos como el desarrollo propiamente del sujeto, en el cual es por medio de la atención, las ciertas facilidades, la inclinación que el individuo tenga bajo cierto tipo de habilidades, es decir, si es musical, si es matemático, si es literario, si es ambiental, si es interpersonal, si es intrapersonal, por mencionar algunos de los elementos, por ejemplo, que son propios de las inteligencias múltiples, conjuntamente con el cognitivismo, pueden llevar a un desarrollo del área psicomotora orientado sobre todo al control, sobre todo a la manipulación, al tener ciertas habilidades,
y a su vez puede generar una mejor valoración y recepción del conocimiento porque el mismo va a ofrecer a nivel socioafectivo, en lo que corresponde a su taxonomía, mayores facilidades en poder adquirir esos conocimientos y poder perfeccionar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En un cuarto contexto, no podemos dejar de lado lo incidente o lo que tiene que ver con las técnicas de estudio. Aquí básicamente, al hacer énfasis en las técnicas de estudio, no podemos dejar de lado que las técnicas de estudio trabajan directamente con lo que es el conductismo, trabajan directamente con lo que es las habilidades del siglo XXI, dado que las mismas permiten de manera concatenada o de manera estructurada construir tanto en el área psicomotora el aspecto de tener un control y en el área socioafectiva el aspecto de poder por medio de ese control tener una organización la cual permita hacer que el conocimiento sea obtenido o sea manejado bajo un esquema estructurado. El uso de técnicas de estudio pueden permitir que el perfeccionamiento de las ideas puedan llegar a una verdadera formación de teorías en el sujeto y que por ello puede hacer que el conocimiento sea mejor y mayormente aprovechado por parte del individuo, no solamente quedándose como un simple acercamiento o sencillamente como una información que pueda servir solamente para tener un aprendizaje a corto plazo, sino por el contrario podemos estar en presencia de un aprendizaje significativo. Todo esto enmarcado en lo que la misma taxonomía nos va estableciendo. Asimismo, en el ámbito ambiental, como otro factor importantísimo en este proceso de aprendizaje, encontramos que el conductismo, la necesidad de mirar el factor externo, el aprendizaje de la experiencia, es decir, en el aspecto de mirar el entorno, en mirar bajo qué condiciones el educando se prepara, si tiene suficiente ventilación, si cuenta con la respectiva silla, si cuenta con la respectiva iluminación. Es decir, los factores externos pueden llevar también a un aspecto de que el área psicomotora pueda llevar a que la creatividad y lógicamente el control puedan estar presentes. Y en el área socioafectiva, la recepción de respuestas y, por supuesto, una organización como su esquema de taxonomía lo establece. Finalmente, en los aspectos internos hay que reseñar de que aspectos como el tema de cómo se realiza ese enfoque de hacer que el conocimiento llegue realmente al entendimiento pleno del sujeto, estaría lógicamente conformado por todas las teorías, dado que todas, sin lugar a dudas, desde sus diferentes enfoques, sean conductuales, sean sociales, sean experienciales o sean neuronales, pueden llevar a que sencillamente exista un desarrollo de todos y cada una de las áreas que a nivel de la taxonomía se necesitan establecer para poder cumplir perfectamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual estarían presentes todos los elementos que la lámina en cuestión va a plasmar. Debe reseñarse que ya para cerrar esta exposición, debe hacerse mención a lo que ya la taxonomía de Bloom, mencionada en algunas de las palabras claves a lo largo de la exposición, al hablar sobre estos factores que facilitan el aprendizaje, nos señalan, debemos recordar que la taxonomía de Bloom, producto o creada por la Universidad de Chicago en 1956, lo que busca es crear una escala de lo que se quiere lograr en el proceso enseñanza-aprendizaje. Pasar no solamente de recordar, sino llegar principalmente a la creación y que ha obtenido, es decir, ya para llegar de un pensamiento inferior a un pensamiento superior, es decir, recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar, ha llegado en los últimos tiempos no solamente a quedarse bajo este esquema clásico, sino que se ha buscado un perfeccionamiento en tratar de adaptar la taxonomía de Bloom no solamente a este tipo de verbos, sino llevarla a un nuevo nivel de categorías que han permitido adaptar la misma al mundo digital, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje o donde los esquemas del aprendizaje nos llevan hacia donde quiere el sujeto ir, siempre buscando el perfeccionamiento del conocimiento y que el mismo sea a largo plazo y de manera significativa. Bueno, esta fue toda mi exposición. Por último, quiero reseñar y cerrar con una frase que es la siguiente. Estudiar sin motivación es como poner mechas al candil, cuando aceite es lo que habría que añadir. ¿Qué significa esto? Se pueden tener todos los elementos y todos los mecanismos, pero hay que tomar
en cuenta en todo momento, que es el impulso al perfeccionamiento del sujeto por medio de la motivación, lo que hace exitoso un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estuvo para ustedes, participantes, discentes, la profesora Judith Astorrealba. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.